La pregunta del millón es por qué la extrema derecha, el facherío, odia prácticamente todo, o sea, el feminismo, todos los LGTBI, ellos que dicen que es como una, ¿cómo lo llaman ellos? Un contubernio, una Un especie de... chiringuito, sí, sí, no sé. sí. Sí. ¿Te atreves? Bueno, esto es un melón, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas variables, ¿no? Muchos elementos en juego. El primer elemento para mí, el primero que se me viene a la cabeza, es un elemento ideológico. O sea, hay una ideología detrás, una ideología mm, que tiene sus raíces en movimientos fundamentalistas cristianos, tanto evangélicos como ultracatólicos, ¿no? Eh, que piensan que hay determinadas verdades inmutables emanadas de Dios y que hacen una lectura muy restringida y, desde mi punto de vista interesada de, de estos de estas de estas creencias, ¿no? Y que además no tienen en cuenta, se saltan a la torera, toda la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, aquí Eso es quizás sea lo más importante. para mí esta es la cuestión de clave, ¿no? Tú no puedes estar pretendiendo defender un punto de vista política si no tienes en cuenta los derechos humanos. Para mí eso es lo más cruel, ¿no? Y quizá lo que explica todo, o lo que descalifica, ¿no? Desde mi punto de vista, este planteamiento. Por otro lado, ¿por qué hay este mantenimiento en estas posturas tan arcaicas desde mi punto de vista? Pues porque cuando tú tienes una estructura patriarcal asentada durante siglos y empiezas a abrir esa estructura patriarcal a otras realidades, llámese realidades heterosexuales, perdón, realidades LGTBI o realidades de otras razas, etcétera, etcétera, la ampliación de esa casa común pone en peligro tus propios privilegios. Es decir, tú has vivido en una zona de confort, como decíamos antes, con unos paradigmas muy asentados y tienes miedo de que esos paradigmas caigan. Cuando la amenaza está en tu cabeza, no es una amenaza real. Y por otra parte, a esto habría que sumarle la estructura social, es decir, a quién favorece el patriarcado con base capitalista, a una clase social Claro. dirigente determinada. Y esa clase social no está dispuesta a ceder nada. Entonces utiliza ese discurso para conservar ese predominio, ¿no? esa dominancia, esa jerarquización de la sociedad, que es la que le interesa. Y por otra parte, problematizar eh, el acceso a los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de la clase obrera, etcétera, lo que consigue es distraer al final a la gente de lo que realmente son los problemas graves de la sociedad, que es qué tipo de salida, por ejemplo, en los empleos tenemos si la gente que tiene trabajo no se puede permitir una vivienda. Claro. Claro, deslizamos el discurso de lo que es realmente importante y central en la vida personal a lo que es periférico. Y desmovilizamos a las personas. Hacemos que no tengan conciencia de su propia situación, sino que se acostumbren a ver en la otredad, en las otras personas, una amenaza, no una oportunidad de crecimiento. Claro, es lo que hace, es que al final es ideológico, pero también es económico. Claro, Es decir, en el sentido de que ponen a pelearse el último contra el penúltimo, ¿no? Y en este caso los últimos pues son pues todos racializados, los LGTBI, todos estos colectivos. Pero claro, en lo económico está en realidad el fondo del asunto. Porque a la hora de la verdad, a las clases dominantes, a la burguesía, en última instancia lo que le interesa es mantener su privilegio económico utilizando lo ideológico. Claro, ahí está. claro. Porque, ¿por qué han salido ahora los partidos, toda esta ideología de extrema derecha? Porque ya
no le está sirviendo los partidos normales de lo que podríamos llamar de derechas. El centro no, porque el centro no existe. Un partido como Los el partido... partidos institucionales, ¿no? Exacto, sí, el Partido Popular se ha radicalizado de tal manera que yo no encuentro ninguna diferencia con los Vox estos, o con el Albís este que está como una cabra. O sea, este tipo de cosas, claro, y decimos que está como una cabra, y en realidad no, saben lo que quieren. Sí, Ayuso sí. sabe lo que quiere. En Puede realidad ser todo lo tonta que sea. de ideologías que fomentan el resentimiento. Sí, Yo lo veo así, como una especie de resentimiento. Y claro, al patriarcado, que le puede resultar más ofensivo que haya una persona que nace con genitales masculinos y que renuncie al privilegio implícito en la masculinidad claro. para situarse justo en lo último del escalón social. Te has pasado al enemigo. Sí, en el sentido de que es como lo peor de lo peor, es como una traición, ¿no? Claro. Y no es una cosa que las mujeres trans elijan, es simplemente una supervivencia de estar en el mundo, ¿no? Pero por eso se ven amenazados, porque si esta persona, pese a todo lo que va a tener que afrontar en la vida, tiene la dignidad y el coraje de ser ella misma, es una rebeldía, es un modelo de rebeldía. Y posiblemente no con una creencia ideológica de rebeldía, sino que es una actitud vital, inevitablemente rebelde. Claro. Entonces a las demás personas nos hace cuestionar si realmente estamos viviendo nuestra vida como la queremos vivir y como quienes realmente somos. Entonces para mí esa es la carga, lo que me trastoca todos los esquemas de las personas trans, es esa inevitabilidad de ser quienes son, pagando todas las consecuencias y todo el peaje que están pagando. Claro, ese es el asunto que dices tú. Vaya par de lo que hay que tener para llegar hasta aquí. Para llegar hasta ahí, enfrentándote yo no sé si tendrás el dato, pero el enfrentamiento con las propias familias, los padres, las madres, es lo habitual. igual es lo normal, ¿no? Sí. Es lo normal. Hombre, afortunadamente es en los últimos 10 años, por ahí, claro, también los modelos de familia han ido cambiando, ¿no? Sí. Antes la familia era mucho más jerarquizada, mucho más patriarcal, la autoridad era muy vertical y había muy pocas posibilidades de que dentro de esa familia tan jerarquizada alguien sacara la patita del tiesto, por decirlo de alguna manera. Desde el momento en que nos planteamos familias más respetuosas con la escritura y somos más capaces de escuchar en la escritura, se abre una posibilidad de diálogo. Entonces, algunas familias, pues hemos acogido a las personas trans que eran pequeñas y que estaban en nuestra familia, pero muchas no están preparadas para eso. O muchas necesitan un proceso largo para adaptarse a ese cambio. Porque claro, tú como familia no quieres todo el estigma que conlleva ser una persona trans para tu hija o para tu hijo. Tú no quieres eso para tu hijo y quieres de alguna forma corregirlo. Pero no ¿no? Solo Antes se intentaba corregir a golpes, pero ¿no? no solo trans, gay, sí, lesbianas, claro. todo Sí, colectivo, sí. ¿no? Todo lo que salga de lo que es la zona de confort establecida, Sí. ¿no? De todas formas, sí es verdad que ha cambiado con respecto a lo que tú dices hace 10 o 20 años. O sea, yo recuerdo en la época, yo tengo mi edad y yo la mía. Sí, vale. Y entonces era aquello de reírnos de los chistes de mariquita, todas esas cosas. Ahora los de derechas se cabrean porque ya no nos podemos reír de ellos. Sí, sí. Ellos hablan de cancelación, ¿no? De la cultura woke, ¿no? De la cultura de la cancelación es que ya no tenemos libertad de expresión. Bueno, ellos lo que han tenido es impunidad en las expresiones de odio. Exacto, impunidad en las expresiones de burla. Impunidad en robar la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, claro, cuando hemos levantado la voz y hemos dicho, esto es una, como se dice ahora, red flag, ¿no? Una bandera roja, por aquí no pasamos. Y escuchas chistes de gays, de mariquitas, dichos por ellos mismos, por los mariquitas, digamos, y dices, joder, esto es otra cosa, es una forma de reírte, no
de ellos, sino con Con ellos. ellos, ¿no? Que es un matiz. Sí, es que el matiz está en quién pone la mirada, ¿no? ¿Quién Claro. pone la voz? Sí. Sí. Y ellos mismos han adoptado la palabra que soy mariquita. Ujú. Y soy maricón. ¿Y Sí, qué sí, pasa? sí. ¿Y qué problema hay? Sí. ¿Y qué Es como pasa? la palabra queer, ¿no? La palabra queer Sí. en inglés quería decir torcido en el sentido de desviado, rarito, Sí. todo eso. De Ha eso- habido una apropiación de ese término, hacer bandera de ese término, Sí. ¿no? Igual que aquí, De eso tenemos que marica, hablar. ¿no? Tenemos que hacer otro entero de Pues eso. haremos otro de eso, sí. Sí.